Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, comienzo entonces. El tema que vamos a tratar hoy día son las infecciones de transmisión sexual, también conocidas como enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El término varía de acuerdo a lo que es la interpretación etimológica de quien prefiera hacerlo. Lo actual es decirles así, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. Este es una infografía presentada por la OMS, ¿no? Esta es una de las más recientes, donde nos muestra básicamente la situación en Estados Unidos. Y comparten lo que es el CDS, comparte, ¿no? Que las infecciones de transmisión sexual están en repunte. Ahí fíjense, de toda su población, lo que más ataca, lo que más está diagnosticado son las infecciones por clamidia, seguidos por gonorrea y sífilis. Aunque dentro de estas infecciones, lo más prevalente es el virus del herpes. Y ahí señalan mucho, pues, quiénes son susceptibles de contraerla, ¿no? Las personas jóvenes, ¿no? Las que están iniciando vida sexual, jóvenes de entre 15 a 24 años, las parejas que tienen ambigüedad sexual, ¿no? Ya sean varones o mujeres, de preferencia los varones, y las mujeres embarazadas. Aumentan el riesgo de transmitir o contraer HIV, de generarse dolor pélvico crónico y de infertilidad o afecciones durante el embarazo o infección vertical. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para aminorar el impacto de esta enfermedad? De estas enfermedades es discutirlo, ¿no? Como son todo lo que es en el ámbito sexual, tiene mucha injerencia en lo privado, en la vida íntima. Entonces, sacarlo a colación con un extraño o con el entorno familiar es muy difícil. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es superar esa barrera, ¿no? Al presentar la sintomatología o cuando quieres informarte es necesario hablar. Entonces, y no puedes sacar información de las personas que no conocen el tema, ¿no? No puedes sacar la información del vecino, del tendero, de la amiga, del químico farmacéutico, ¿no? Ni del chamán. Tienes que hacerlo pues en un proveedor de salud, ¿no? En los centros autorizados, que son los centros de salud. Entonces, ¿quiénes son los más autorizados? Los médicos, ¿no? Seguidos de enfermeras, obstetrices. Entonces, una vez de que te informas, si es que tienes los síntomas, tienes que hacerte las pruebas, ¿no? Y si es que las pruebas son positivas, hay que empezar el tratamiento. Entonces, esta es la infografía básica de lo que es eh, la visión general, el panorama de lo que es las enfermedades de transmisión sexual, tomando los datos de la CDC. Para darnos una idea del impacto de estas enfermedades a nivel mundial, este es un mapa mundial reciente de la Organización Mundial de la Salud, donde se estima la cantidad de casos de enfermedades transmisibles, enfermedades de transmisión sexual curables, ¿no? Llámese gonorrea, clamidia, sífilis y tricomonas, como fuente de la OMS. Fíjense que los lugares con más prevalencia son las Américas, el Asia, África, ¿no? Entonces, sí es un problema. Comencemos a hablar sobre esto de las infecciones de transmisión sexual. Lo primero que hay que hablar es esto el síndrome de la úlcera genital infecciosa, ¿no? Nuestro Ministerio de Salud lo trata como el síndrome de la úlcera genital. Y tiene esquemas muy fáciles y rápidos de recordar y sobre todo fáciles de aplicar y de recibir como tratamiento. Entonces, dentro de la definición del libro que ustedes están estudiando, nos dice no claramente ahí que es la pérdida completa del recubrimiento epidérmico con invasión dentro de la dermis subyacente, ¿no? O sea, es la úlcera.
es necesaria la evaluación clínica y de estas úlceras para distinguir entre una y otra de manera preliminar, ¿no? Se dice que las biopsias son de poca ayuda y cuando se sacan biopsias debería hacerse de los márgenes de la úlcera, ¿no? Y más bien sí es importante sacar biopsias si es que se presume cáncer, ¿no? Entonces, los cánceres generalmente aplican pues a pacientes mayores, ¿no? Sobre todo postmenopausia, cáncer vulvar, me refiero, cáncer vulvar vaginal. Pero en una mujer de 15 a 24 años, que son las más prevalentes de infecciones de transmisión sexual, el cáncer pues se aleja, ¿no? Además, el síndrome de úlcera genital se asocia a mayor riesgo de transmisión de HIV. Entonces, se dice que si diagnosticas una enfermedad de transmisión sexual, debes descartar todas las demás, porque las infecciones de transmisión sexual siempre vienen en pareja o en tríos. Y dentro de la concepción del tratamiento integral es también evaluar y tratar a las parejas. Comencemos con la infección más prevalente, que es la infección por el virus del herpes simple, ¿no? El virus del herpes simple es un virus DNA. Cuando da infección genital, produce úlceras muy dolorosas. Es, como mencioné, una de las enfermedades ulcerosas genitales más prevalentes en el mundo. Y se caracteriza por ser una infección viral crónica con invasión de ganglios dorsales, las raíces dorsales en los ganglios que van hacia médula. Y una vez que están infectados esos ganglios, se producen las reactivaciones espontáneas crónicas. Dos tipos de virus herpes están reconocidos para la infección genital: el herpes virus simple 1 y el herpes virus simple 2. Tradicionalmente se conocía que el 1 afectaba solamente la cavidad oral y el 2 la cavidad genital. Al costado estoy poniendo las prevalencias que dice su libro, ¿no? La prevalencia del 16% en población general de herpes virus 1 y una prevalencia de hasta el 55% de herpes virus 2, ¿no? Eso es en mujeres en edad reproductiva allá en Norteamérica. En la actualidad, la prevalencia se está invirtiendo, ¿no? Y está comenzando a prevalecer más el herpes virus 1. ¿Por qué? Porque los hábitos de sexo orogenital están haciéndose más acentuados. Entonces, el sexo orogenital está haciendo que el herpes virus 1 aparezca en los genitales y el herpes virus 2 aparezca en la cavidad oral. Entonces, prácticamente ya no hay esa diferenciación de que el herpes virus 1 es de la cavidad oral y del herpes virus 2 de la cavidad genital. Las pacientes infectadas pueden contagiar mientras son asintomáticas. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y la mayoría ni siquiera están al tanto de estar infectadas. Entonces, no saben que están infectadas y no saben que están contagiando. Este es un mapa también de la OMS donde muestra la prevalencia del virus herpes, tanto el 1 y el 2. Y fíjense que donde más prevalencia hay es acá en Latinoamérica, Colombia y Venezuela, seguidos de África, ¿no? Y otros lugares, bueno, Norteamérica, Europa están con una prevalencia media y toda la América Latina está con una prevalencia media alta. O sea, a tener en cuenta. ¿Cuál es la clínica del virus herpes? Depende si es que la paciente ha tenido exposición previa al herpes o no, es decir, si es que ya tiene la infección, ¿no? Entonces, la clínica dependerá. Si es que no tiene infección previa, la clínica va a ser florida y se va a manifestar hasta en el 70% de las mujeres. Pero si es que ya la tiene, la clínica de una nueva infección va a ser bien baja o prácticamente inexistente. El periodo de incubación va de una semana, precedido con malestar, fiebre, mialgias, y comienza lo típico, ¿no? En la zona genital: eritema, pápulas, vesículas, úlceras y costras. Lo característico de estas úlceras es que son pequeñas y están arracimadas, o sea, agrupadas en pequeños grupos, y que son muy dolorosas y que se irritan mucho más
cuando hay contacto con la orina, ¿no? Es un dolor muy, muy molesto. Clásicamente se define que el herpes es contagioso mientras que haya lesiones activas. Entonces, una vez que comienzan a cicatrizar con costras, la infección por herpes ya se hace no contagiosa. Clásicamente eso es lo que está considerado. Lo malo también es de que estas úlceras pueden presentar infección secundaria si es que no hay el cuidado adecuado, ¿no? Infección secundaria bacteriana me refiero. Dentro de la clínica es muy importante considerar de que a más cantidad de virus, más cantidad de úlceras, más clínica, más dolor y más tiempo de duración de la enfermedad, ¿no? Entonces, la lógica está en que si es que ya tiene la paciente una infección por el virus del herpes ya diagnosticada, entonces a la primera que la paciente note que hay una reaparición, una recurrencia de la enfermedad, inicia inmediatamente terapia antirretroviral para disminuir el número, el tamaño, la clínica y el tiempo de enfermedad. Clásicamente se sabe que tras la infección primaria, el dolor pasa luego de 1 a 2 semanas y las lesiones sanan finalmente entre 2 a 3 semanas después. Y acá está lo que estaba comentando, ¿no? La recurrencia es frecuente y los periodos de enfermedad son más cortos con cada recurrencia. Sin embargo, esto, como les dije, es una enfermedad crónica, no curable. En el diagnóstico se basa en cultivos celulares. Esto era lo que se hacía antes, ¿no? En el pasado, que eran altamente específicos pero poco sensibles. Actualmente lo que se usa son los test de amplificación de ácidos nucleicos. Son más sensibles y son tan específicos como los cultivos. Ahora, en una mujer que tiene úlceras y que tiene resultados de amplificación de ácidos nucleicos negativos y cultivos negativos, no indica que la mujer no tenga infección por herpes, simplemente significa que no ha virado o que el test de amplificación ha sido no sensible para ella, ¿no? Ahora, dentro de las pruebas, cuando tú ves la infección por herpes como una infección prevalente, pues tienes que hacer test de screening, ¿no? O sea, test de despistajes, en quienes tienen y quienes no. Entonces, lo que se usa para test de screening son la detección de anticuerpos IgG contra virus herpes 1 y 2. No se usa el IgM, obviamente. La seroconversión para llegar a IgG en títulos positivos detectables es a partir de la semana 3 de la infección primaria. Y se recomienda este screening en poblaciones que tienen HIV, otras enfermedades de transmisión sexual, promiscuidad. ¿Cuál es el tratamiento? Hay 3 modos de ver el tratamiento, ¿no? En la primera infección, en las recurrencias y cuando las recurrencias son muy frecuentes. En la primera infección, el tratamiento clásico es con aciclovir, ¿no? En las dosis de 400, 3 veces al día, entre 7 a 10 días, o hasta que las lesiones sanen. Se puede usar también famciclovir y valciclovir. Cuando hay recurrencias, se usan los mismos fármacos con dosis que puedes manejarlas, ¿no? Si la recurrencia es muy intensa, puedes aumentar la dosis de la aciclovir y disminuir la frecuencia, o mantener la frecuencia y aumentar la dosis, etcétera. Jugar de acuerdo a la intensidad de la recurrencia. Y existen episodios en los cuales esta enfermedad da brotes de recurrencia muy frecuentes, es decir, no estás saliendo de un brote y a las 2 o 3 semanas estás entrando en otro. Entonces, cuando hay esta enfermedad muy recurrente, se recomienda tratamiento supresivo y nuevamente se usan los mismos antirretrovirales, pero a dosis más bajas, pero por periodos mucho más largos. Entonces, el tratamiento, la lógica está en dar antirretrovirales, ¿no es cierto? Cuando hay infección activa
porque disminuye el tiempo de curación y la sintomatología que presenta la paciente. Hay que tener en cuenta que el tratamiento no erradica el virus, pero sí influye y tampoco influye en que haya recurrencia, ¿no? Salvo uses tratamiento de supresión. A la mujer que está afectada por el herpes hay que darle analgesia, ya sea sistémica con AINES o AINES combinados con opioides leves o anestésicos locales como lidocaína local. Es importante considerar que la mujer debe tener mucho cuidado en la higiene local, ¿no? A pesar de que es dolorosa la higiene en esa zona por las úlceras, es necesario que la higiene sea escrupulosa porque puede presentar infección bacteriana secundaria. Entonces, por eso es tan necesaria la higiene local. Y ante las recurrencias frecuentes, como había mencionado, usar pues la terapia supresiva, ¿no? Que baja entre el 70 y 80% de los casos. Y también disminuye la transmisión sexual de esta enfermedad a parejas que no son positivas, ¿no? Dentro de la prevención, para evitar el herpes, es la abstinencia sexual cuando hay síntomas prodrómicos o lesiones que están presentes. El uso de condones, la terapia supresiva antirretroviral y hasta el momento no hay pues vacuna efectiva. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Delegada. No, doctor, no. Cada que termine una de estas enfermedades voy a preguntar porque a ratos me da la impresión de que estoy hablando solo. Comenzamos con la sífilis. La sífilis es causada por la espiroqueta treponema pallidum, ¿no? ¿Quiénes están en riesgo? ¿No? Básicamente, estos son los factores de riesgo, los estratos de riesgo están clasificados en diferentes libros, por diferentes instituciones, y este es más o menos el consenso, lo que la CDC presenta, ¿no? Mujeres con estratos socioeconómicos bajos, adolescentes, aquellas que tienen inicio de actividad sexual temprano y aquellas que tienen parejas sexuales múltiples. La clínica de la sífilis, clásicamente se ha descrito en 4 fases, ¿no? Siguiendo la historia natural de la enfermedad en pacientes no tratados, ¿no? Entonces, la sífilis primaria, la secundaria, la latente y la terciaria. Entonces, la clínica de la sífilis primaria se caracteriza por las úlceras, ¿no? Las úlceras genitales tipo chancro, que son úlceras aisladas, no dolorosas, con bordes elevados y duros, con base limpia. Esto es importante para el diagnóstico diferencial. Tienen un periodo de incubación de 3 semanas en promedio, aunque los lapsos pueden variar, ¿no? Entre 10 días a 3 meses. Y cura espontáneamente luego de su aparición en 6 semanas. Entonces son úlceras no dolorosas, aisladas, y que en esta fase de la infección las lesiones son altamente contagiosas y hay un montón de espiroquetas en estas lesiones. La fase secundaria es luego de la curación, ¿no? De las lesiones iniciales y se caracteriza porque hay bacteriemia, ¿no? Las espiroquetas pasan al torrente sanguíneo y esto se produce más o menos entre 6 semanas y 6 meses después de la infección primaria. Y la clínica se caracteriza porque hay un rash maculopapular generalizado, ¿no? Lo que se conoce como el exantema y el enantema. Incluye palmas de plantas y pies. Y en la descripción semiológica clásica se usan pues la descripción de los parches mucosos o los condilomas latum, ¿no? O sea, los condilomas extensos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos en la zona genital. Síntomas generales van desde los leves a los severos, ¿no? Puede pasar esta sífilis secundaria como un resfriado común hasta hacer falla orgánica múltiple, dependiendo del paciente y de la susceptibilidad que tenga. La mayoría solamente pasa como un síntomas generales leves. Vamos a la siguiente fase, que es la fase latente, ¿no? Esta se produce después de un año de la infección. Y tras este año de la infección ya se pasa a la sífilis latente tardía o terciaria.
la cual puede aparecer hasta los 20 años después. La literatura indica entre 10 hasta 30 años. Y se caracteriza sobre todo por la afección del sistema nervioso central, del sistema cardiovascular y el músculo esquelético, ¿no? Son pacientes que, estando sanos súbitamente, presentan afecciones de estos sistemas que acabo de mencionar. Entonces, el diagnóstico diferencial está descartar sífilis terciaria, sobre todo en poblaciones que son que tienen prevalencia alta, ¿no? De lo que hay que destacar de esto es que las mujeres tienen menos sífilis terciaria que los varones, ¿no? Entonces, bueno, es algo a favor para las mujeres. El diagnóstico se basa en dos pilares, ¿no? Lo clínico y lo serológico. Lo clínico es ver las espiroquetas en las lesiones, ¿no? Ya sea de la primaria, de los chancros, o de la secundaria, de los enantemas, por ejemplo, o del torrente sanguíneo, y los test serológicos. Entonces, dentro de los test serológicos, tenemos dos, son los principales, ¿no? Los no treponémicos y los específicos treponémicos. Los no treponémicos conocemos a dos, ¿no? La BDRL y la RPR, que son las siglas de Venereal Disease Reaction Laboratory. El otro es Rapid Prevalence Reaginin, si mal no recuerdo. Entonces, en todo el mundo se conocen como el BDRL y el RPR. Y lo que buscan mostrar es anticuerpos, ya sea IgM o IgG, contra la cardiolipina, que es una sustancia que se expresa en el torrente sanguíneo tras la lisis de las células de los tejidos afectados por el treponema. Y también cuando se lisa el mismo treponema. La aparición de estos anticuerpos aparece más o menos entre las 3 y 6 semanas después de la primera infección. Y cuando se miden, o sea, cuando estas pruebas son positivas, se deben expresar en los títulos de dilución, ¿no? Es necesario eso. ¿En cuántas es un BDRL o un RPR positivo por ejemplo, una en 8 diluciones, una en 16, una en 64 diluciones? Importantísimo eso para el esquema de tratamiento posterior. Ahora, esto de los test no treponémicos tienen una desventaja, que tienen muchos falsos positivos, ¿no? Pueden haber anticuerpos contra cardiolipina durante las vacunaciones recientes contra otras enfermedades, durante enfermedades febriles, durante el embarazo, si es que el paciente es usuario de drogas endovenosas y abusa de ellas, ¿no? O sea, los drogadictos, los pacientes que tienen lupus, la vejez, el cáncer. O sea, los falsos positivos son múltiples, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un RPR positivo o un BDRL positivo? Hay que confirmarlo con una prueba treponémica. Entonces, las pruebas treponémicas son dos, el FTA-ABS y el TPPA, ¿no? Entonces, el FTA es inmunofluorescencia y el TPA es aglutinación, pero específicos contra componentes del treponema, no son anticuerpos, ¿no? Componentes del treponema, ¿no? Entonces, y hay que y lo que es llamativo en estas pruebas treponémicas es que permanecen positivas de por vida, ¿no? Bueno, acá vemos esto, ¿no? ¿Qué pasa? Hay reinfección si las pruebas no treponémicas aumentan 4 veces. Es decir, si luego de tratar a tu paciente contra sífilis, le vuelves a hacer las pruebas no treponémicas, porque parte del seguimiento, y los títulos no han bajado 4 veces, al contrario, han aumentado, se considera que hay reinfección o una falla en el tratamiento. Ahora, otra forma de enfocar el diagnóstico es de frente tomar las pruebas treponémicas, ¿no? Ya sea por el inmunoensayo o quimioluminiscencia. Y los que son positivos, aplicarles los test
los test no treponémicos. En realidad es parte de lo mismo, ¿no? La acepción es la misma. Una vez de que has detectado un paciente con clínica y serología positiva y es la primera infección, debes aplicar tratamiento, ¿no? Y luego del tratamiento tienes que hacer seguimiento, ¿no? Luego del tratamiento se deben medir secuencialmente los test no treponémicos, ya sea el BDRL o el RPR. Si es que inicialmente mediste el BDRL, tienes que volver a medir con esa paciente el BDRL. Si es que fue RPR, el RPR. Y no olvidar que hay que medirlo con diluciones. No solamente basta que te digan que es positivo o negativo, sino con diluciones. Se espera que a los 6 meses los títulos caigan 4 veces, ¿no? Por lo menos a la mitad. Luego, sobre todo después de que has dado tratamiento para sífilis primaria o secundaria. De no ocurrir esto, esta caída, se considera una falla del tratamiento o una reinfección con más treponemas. El tratamiento. Los esquemas de tratamiento son múltiples. Su libro describe varios que son muy interesantes. Para sífilis primaria y secundaria, una monodosis con penicilina benzatínica, ¿no? Justo cuando se comenzó a usar la penicilina con la sífilis, comenzaron a aparecer las reacciones alérgicas contra a la penicilina, ¿no? Entonces, los pacientes que son alérgicos a la penicilina tienen dos caminos: o desensibilizarse o usar drogas alternativas. Al respecto, ¿hay drogas alternativas para el tratamiento de sífilis? Sí, ¿no? Se puede usar las tetraciclinas, como la doxiciclina, y los macrólidos, como la citromicina, en regímenes de largo tiempo. Hay buenos estudios con la acitromicina, sobre todo. Alternativa también al tratamiento son pues la eritromicina, aunque lo malo de la eritromicina es que muy poca gente tolera la terapia con eritromicina. Dentro de la lectura de tratamiento de sífilis hay en su libro esta reacción de Jarisch-Hersheimer, ¿no? Que es la fiebre autolimitada, la cefalea, la mialgia, 24 horas después de iniciar el tratamiento para sífilis temprana, ¿no? Entonces, eso se caracteriza por la lisis de las espiroquetas, ¿no? Y al lisarse las espiroquetas despiertan una reacción sistémica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, las que dan positivo toda la vida, como lo mencionó, son las pruebas específicas para el treponema, ¿verdad? Sí, 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 sí. El FTA y el TPA son positivas de por vida. Entonces, si es que hay que hacer seguimiento a estas pacientes, hay que hacerlo con títulos de BDRL o RPR, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto, ¿ya? Muchas pacientes acuden y no tienen en cuenta, por ejemplo, hay varios escenarios posibles. Uno es cuando la paciente viene con el chancro primario, ¿no? Que he tenido relaciones y a la semana estoy con esta lesión, esta úlcera en la vulva. Entonces, clínicamente tú ves la úlcera, es una, dos, tres, son aisladas, no duelen, tienen bordes duros, con base limpia. Bueno, entonces ya tienes clínicamente el diagnóstico de sífilis. Lo único que te falta pedir es las pruebas no treponémicas. Pero acuérdate que si las pides en ese momento, es posible de que el RPR y el BDRL salgan negativos, ¿no? Entonces, pero la acepción primaria es ver y tratar, ¿no? Entonces, en aquellas que tienen el BDRL negativo, pero con clínica muy sugerente, hay que pedir después el FTA, ¿no? El FTA y el TP. Y empezar el tratamiento. Pero aquellas que ya te vienen con que me trataron la sífilis hace 3 años y tengo nuevas úlceras, entonces ahí tienes que agarrar y manejar solamente con títulos de RPR y BDRL. Lamentablemente no vas a tener pues acceso a los títulos de estos anticuerpos no treponémicos de la infección primaria, ¿no? De hace 3, 4 años. Entonces tienes que seguir tu pauta con el viraje, ¿no? El viraje.
Si es que es una nueva lesión, agarrar y tratar inmediatamente. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. Respecto al síndrome de Harris-Heimer, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Sintomático, ¿no? Sintomático. Lo describen como un síndrome leve, autolimitado, aunque molesto, ¿no? Ocurre durante 2 o 3 días después de iniciar el tratamiento. Aunque ustedes saben que la clínica humana es variada, ¿no? Y hay personas que pueden despertar respuestas muy intensas, ¿no? Entonces, el tratamiento básicamente es sintomático para lo que ocurra, ¿no? Fiebre, antipirético, dolor, antiinflamatorio. Si es que hay una reacción sistémica, probablemente corticoides, pero generalmente es autolimitado y leve. Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar del chancroide. El chancroide, el linfogranuloma venéreo y eh, el linfogranuloma y la adenovanosis son síndromes ulcerosos genitales menos frecuentes, ¿ya? Pero también que afectan sobre todo a población que tiene factor de riesgo, ¿no? Ya hemos visto hace un momento mujeres con factor de riesgo. Pues, la población con factor de riesgo para estas infecciones, sobre todo, son población homosexual. Entonces, comencemos. El chancroide, el agente etiológico es el Haemophilus ducreyi. Incuba una semana después de la infección, de 3 a 10 días. Se caracteriza porque aparece una o más pápulas eritematosas que ulceran. Estas úlceras son dolorosas, y tienen borde, y son más o menos grandes, y tienen bordes suaves, irregulares, y que la base es sucia o friable, a diferencia de las úlceras de la sífilis. Y generalmente se acompañan con linfadenopatía inguinal dolorosa, que a veces fistuliza, los famosos bubones. El tratamiento, bueno, para el diagnóstico actual se usan test de amplificación de ácidos nucleicos, pero también se puede usar las tinciones de Gram de frotices del contenido de las lesiones, donde se encuentran las cadenas de pequeños bacilos Gram negativos, ¿no? Entonces, eso es característico también. El tratamiento de esta infección es con acitromicina, ceftriaxona y como alternativa ciprofloxacino o eritromicina. El granuloma inguinal, conocido como donovanosis, el agente que causa esto es un gran negativo, la Klebsiella granulomatis, que es difícil cultivarla. Entonces, por eso su diagnóstico es por test de PCR o los cuerpos de Donovan, visualizados en los frotis, en las extensiones de las muestras de las lesiones, con edición de Wright-James, ¿no? Son lesiones características. Esta enfermedad se caracteriza por presentar nódulos inflamatorios no dolorosos, ¿no? Acá tenemos una diferencia con la anterior, del chancroide, linfadenopatía. El chancroide, el Haemophilus, duele, mientras que el granuloma inguinal no duele, ¿no? Y produce úlceras que luego, estos nódulos inflamatorios luego ulceran, son altamente vascularizados y luego producen cicatrices queloides. Ahora, la linfadenopatía inguinal es poco frecuente, ojo. Como habíamos dicho, el diagnóstico por el test de PCR, los cuerpos de Dono van ubicados en las tinciones de las muestras de las lesiones. El tratamiento se repite, ¿no? La citromicina, 1 gramo por semana, por 3 semanas, o hasta que las úlceras cierren. Como alternativas, doxiciclina, ciprofloxacino, el Bactrim, que es la sulfametoxazol más trimetoprim, y la eritromicina. El linfogranuloma venéreo es otro síndrome ulceroso genital y está producido por la Clamidia trachomatis en las variedades de serotipos L1, 2 y 3. Frecuente en homosexuales masculinos, ¿no? La incubación va desde 3 días hasta 2 semanas, 3 etapas clínicas,
La primera es por un rash papular, maculopapular no doloroso en zona genital, anogenital en realidad, seguida por una linfadenopatía regional no dolorosa que supura, y en la tercera etapa una fibrosis anogénito rectal, es decir, toda la zona se pone fibrótica, muy dura, retraída. Los diagnósticos es en base a cultivos, para clamidia, que es muy difícil cultivar la clamidia, o las pruebas de inmunofluorescencia para clamidia. Pero actualmente es más fácil detectar clamidia, infecciones por clamidia, directamente con test de amplificación de ácidos nucleicos. Y están a disposición sets de test para muestras ya sea de descargas vaginales, de secreciones ganglionares o de secreciones anorrectales. Ahora también se puede hacer diagnóstico con serología, ¿no? De IgG, IgM para clamidia. Entonces se considera que es positiva cuando hay una dilución, una dilución mayor de 1 en 64. El tratamiento de cabeza para clamidia es la tetraciclina, ¿no? La forma más aceptable, la doxiciclina, por 3 semanas. Alternativos, la eritromicina y la citromicina. También se está tratando todas las infecciones por clamidia. Están entrando en boga el uso de quinolonas, como el levofloxacino y el moxifloxacino, con éxito. Bien, hasta aquí hemos hablado de todo lo que es los síndromes ulcerosos genitales. Hay que tener en consideración los diagnósticos diferenciales, ¿no? Tener en consideración el número de úlceras, el tamaño de las úlceras, la ubicación, si es que presentan o no dolor estas úlceras, y si es que están asociados o no a linfadenopatía inguinal. Estas características de las úlceras son claves para diferenciar una de otra enfermedad clínicamente, ¿no? En lugares donde no tengamos acceso a test diagnósticos. Por ejemplo, acá en Arequipa no usamos pues test de amplificación de ácidos nucleicos, no están disponibles. Ya, la inmunofluorescencia es muy cara. Los cultivos tampoco están disponibles en ningún laboratorio local. Entonces, básicamente, en lo que nos basamos para hacer diagnóstico del síndrome ulceroso genital acá en Arequipa es con la serología, ¿no? El viraje de los anticuerpos IgG, IgM, básicamente en eso. Y en casos, pues, de mucha duda, las biopsias o las muestras de secreción directa de las úlceras, como habíamos dicho, son útiles con las tinciones de Gram o las tinciones específicas, como hemos visto, ¿no? El RAD-JEMS. Y también hay que tener en cuenta el grupo etario, ¿no? Entonces, si es que es una mujer ya mayorcita y que no tiene factores de riesgo, pucha, no pensar tanto en una úlcera infecciosa, más bien pensar en una úlcera oncológica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Aló, jóvenes? No, no, doctor, no. Bien, pasemos acá a lo que es la cervicitis, lo que es la gonorrea. Me han encargado hablar con ustedes de gonorrea y HIV. Vamos a tratar esto someramente porque, bueno, también son enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y como les había comentado, si es que tú detectas una enfermedad de transmisión sexual, con toda seguridad vas a tener, no solamente es una, sino son 2 o 3. Entonces, cuando das tratamiento para una, tienes que asegurarte que dar tratamiento para otra y asegurarte que no tenga otra peor, ¿no? Entonces, generalmente a todas las mujeres en las que se sospecha de enfermedades de transmisión sexual, se tiene que descartar que no tengan HIV y hepatitis, que son las crónicas, ¿no? Bien, hablemos de la gonorrea.
El agente causal es la Neisseria, que es un diplococo gran negativo, que a veces también se presenta como un cocobacilo. Tiene preferencia por invadir epitelio columnar y transicional. En la mujer, esto se encuentra en el cérvix, en la glándula de Bartolino, en la de Skene, en la uretra. Como factores de riesgo tenemos la edad, enfermedad de transmisión sexual previa o actual, pareja sexual nueva o múltiples parejas, pareja con otras parejas, parejas con ETS, falta de barreras en relaciones no monogámicas y sexo comercial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos al diagnóstico. El diagnóstico de la gonorrea es clínico, ¿no? Básicamente clínico, porque la mujer se presenta con el famoso mucopus, que es una descarga mucopurulenta, ¿no? Es una leucorrea blanco-amarillenta, sin mal olor, que no es irritante y es profusa, de nueva aparición en la mujer. Cursa con sangrado intermenstrual y poscoital. O cuando estás examinando el cuello del útero, al tomar una muestra de Papa Nicolau, el cuello fácilmente sangra. El diagnóstico se hace con test de amplificación de ácidos nucleicos y cultivos. Nuevamente estos test, por ejemplo, estos tests van mucho con los test de clamidia. Entonces, las muestras se pueden obtener fácilmente de vagina, endocervix u orina. Y como son enfermedades de transmisión sexual, ya habíamos visto que el factor de riesgo es las relaciones orogenitales o las relaciones anorrectales. Entonces, también las muestras de estas dos zonas son válidas para diagnosticar la enfermedad. El tratamiento antes era fácil porque el gonococo moría fácilmente con una ampicilina o una penicilina G. Sin embargo, los gonococos son los que más presentan resistencia bacteriana a antibióticos. Es por eso que la CDC indica que se debe dar doble tratamiento, o sea, con doble antibiótico para los tratamientos. Estos son los tratamientos recomendados al momento. Ceftriaxona intramuscular en monodosis con acitromicina, o cefixim con acitromicina, o gentamicina en alta dosis con acitromicina, ¿no? Y alternativo a quienes no toleran la acitromicina es la doxiciclina, que es, a mi parecer, menos tolerable, ¿no? Pero hay personas que son alérgicas realmente, entonces hay que darles doxiciclina. Dentro de los esquemas de tratamiento para cualquier enfermedad de transmisión sexual está la abstinencia sexual mientras que la paciente tenga clínica de la enfermedad, o hasta que la paciente no haya terminado el tratamiento. Y dentro de la concepción está en dar tratamiento a la pareja también. Dentro de la concepción también de todas las enfermedades de transmisión sexual está en hacer seguimiento de la enfermedad de la paciente 3 meses y luego 12 meses después del diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede haber falla al tratamiento o reinfección. Entonces, de allí la lógica del seguimiento. ¿Qué podemos hablar de la infección por HIV? Sabemos que es una infección pandémica, ¿no es cierto? Que inicialmente empezó en grupos focalizados de homosexuales. Sin embargo, ahora es una infección pandémica. Entonces, las vías de transmisión son sanguínea y por secreciones. Y también se tiene la concepción de una infección de transmisión vertical, ¿no? Es decir, madre-hijo. Está producido por un virus RNA de cadena simple, considerado una infección crónica, que clínicamente va a depender de la depresión de los linfocitos T, en especial son los CD4 positivos. Hay dos tipos de virus conocidos, el HIV 1 y 2, aunque también se está postulando la aparición de un tercer serotipo. Se considera la primera infección una infección latente y la infección tardía, ¿no? Entonces, la infección tardía es el estadio avanzado, considerado en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y generalmente aparece luego de 10 años de la primera infección, generalmente.
se caracteriza por un conteo de linfocitos TSD4 con menos de 200 células por microlitro, asociado a clínica, ya sea por una neumonía por neumocistis, un sarcoma de Kaposi, un SIA invasivo de cervix y otros criterios más. En quienes se considera hacer screening y diagnóstico. Como habíamos comentado, es una pandemia. Entonces, se recomienda que toda mujer entre 13 y 64 años, por lo menos una vez en su vida, se haga el test, ¿no? Entonces, generalmente a toda mujer se les hace durante el embarazo. Ahora, también se recomienda a toda mujer que esté en estudio o tratamiento por otra enfermedad de transmisión sexual. Aquellas mujeres que tienen factor de riesgo, como los que ya hemos mencionado. La forma de diagnóstico de screening y diagnóstico es mediante las pruebas de ELISA, ¿no? De cuarta generación para anticuerpos contra HIV-1 y 2. O el ELISA que detecte el antígeno P24 de HIV-1 en aquellas mujeres en las cuales aún no han hecho seroconversión. Acuérdense que para esta enfermedad hay un periodo de ventana. El periodo de ventana es el periodo conocido para seroconversión, que clásicamente está considerado como 6 meses, ¿no? Entonces, aquellas mujeres en las que hay alta sospecha de infección por HIV, pero que aún están con el periodo de ventana no cumplido, se sugiere empezar el screening o el diagnóstico haciendo un ELISA para el antígeno P24, ¿no? Y la confirmación debe hacerse con un test de amplificación de ácidos nucleicos. La prevención está en no tener relaciones con personas que tienen sospecha, ¿no? O el manipular fluidos con precaución, sobre todo en nosotros que somos población que trata fluidos, ¿no? Y también hay población de riesgo, ¿no? Con los drogadictos de drogas endovenosas. Las mujeres que tienen trabajo sexual y los grupos homosexuales, tanto masculinos como femeninos. Ahora, se recomienda una profilaxis post-exposición luego de tener una exposición de riesgo con un régimen de 28 días dentro de las 72 horas de ocurrida la exposición. Entonces, acá está nuevamente la identificación de riesgo en las mujeres, ¿no? Mujeres que tienen relaciones sexuales con parejas HIV positivas, ¿no? Hay mujeres que saben que tienen su pareja positiva y a pesar de eso tienen relaciones. O aquellas que no usan condón, cuando tienen una o más parejas que son bisexuales o usuarios de drogas endovenosas. Aquellas que tienen enfermedades de transmisión sexual diagnosticadas a los últimos 6 meses. Entonces, en este grupo de mujeres vale la pena aplicar 2 cosas. Profilaxis para no contagiarse o no contagiar a sus parejas que están sanas. Y también está la terapia de intervención conductual para que modifiquen estas conductas de riesgo. Y el tratamiento del HIV es harto conocido, ¿no? El Targa de alta eficacia, terapia antirretroviral de alta eficacia. Bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, entonces ha sido un gusto. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.